Bueno, aquí nos encontramos nuevamente para Organización TV, este canal que va por YouTube, y hoy nos convoca la presencia de Karina Resniski, de la provincia de Entre Ríos, para todo Teatro Entre Ríos. Karina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Karina, estás en Colón, pero sabemos que viajás mucho. Contanos tu historia. Bueno, soy de Concepción del Uruguay, nací ahí inicié mis estudios teatrales en el taller municipal, que en ese momento coordinaba Félix Gutiérrez, que fue una figura muy importante del teatro entrerriano, y con el que, bueno, me formé, digamos, mis primeros estudios teatrales fueron con él. Luego fui a Buenos Aires a continuar mi formación académica y estudié en la UNA, donde actualmente soy docente. Y bueno, después viajé con las funciones, con la docencia también por todo el país, y hace 5 años que trabajo en una compañía española que se llama El Silbo, que se dedica a recitar poesía sobre todo, teatralizada. Entonces eso me llevó a viajar todos los años a España, y es así que estoy viajando Entre Ríos, Buenos Aires, España, y así voy desarrollando mi profesión en esos lugares. ¿Cómo es para una chica de Concepción del Uruguay tomar la decisión de ser actriz? ¿A qué edad se te despertó la inquietud? Bueno, se me despertó la inquietud desde niña cuando vi la primera obra teatral, y ahí dije, yo quiero estar ahí, en ¿Qué el edad escenario. tenías? ¿Qué edad? Y tendría alrededor de 7 años, 7 u 8 años. ¿Y la Pero bueno, obra? ahí no sabía. ¿Eh? ¿La obra? Era una versión de La Cenicienta que justamente dirigía Félix Gutiérrez. No sabía que me iba a dedicar en ese momento, no. Pasé por distintas profesiones posibles, después, bueno, estudié piano, dibujo, bueno, tuve así como eh, también otras experiencias en otras disciplinas artísticas, y después a los 14, 15, volví a hacer teatro. Volví a hacer teatro, digo, porque de niña jugaba a hacer teatro. Después que vi esa función, que me marcó profundamente, entonces jugaba con mis amigas a hacer obras de teatro, a adaptar cuentos. Que guíe ese proceso, fue más intuitivo. Y después a los 15 fui a hacer teatro con Félix, y ahí que quería dedicarme a eso. Y a los 17 me fui a estudiar directamente a Buenos Aires, eh, teatro. Y Así bueno, que, y aquí joven, estamos. jovencita te fuiste, nosotros lo llamábamos el conservatorio, en Arauz y Claro, French. justo claro, ahí estudié. Lo que pasa es que justo el año que ingresé pasaba a ser de terciario de la ENAD al Instituto Universitario Nacional de Arte, que se llamaba IUNA, y actualmente es la UNA. Claro. ¿Y sos profesora de? Soy profesora de entrenamiento corporal del actor. Claro, y lo musical, esto que estuviste piano, te debe haber servido mucho para eso. Sí, sí, bueno, en realidad todas las disciplinas artísticas siempre aportan mucho, y el teatro de alguna manera las conjuga a Así, todas, ¿no? Y sí, sí, fue muy importante la formación en otras disciplinas y la experiencia. así que cuando vos estabas en el Luna, tuviste oportunidad de estar trabajando en algunas producciones en Cava. Sí, bueno, mientras estudiaba también con un grupo de personas, fundamos una sala y una asociación civil que todavía continúa, que se llama El Crisol,
El claro. grupo se llama Crisol Teatro, que funciona ahí en Villa Crespo, ahora. Nos mudamos varias veces. Antes estaba en Eh, Palermo, ¿no? Estuvo en realidad primero, después en Almagro, después en Villa Urquiza y actualmente en Villa Crespo, pero sí cercana a Palermo. Claro. Conozco el crisol. Y, Claro. y después, ¿qué fue lo que te llevó a volver a tus pagos, Entre Ríos? ¿Volviste de nuevo a Concepción? En realidad, siempre que podía iba a hacer funciones, bueno, a dar talleres. Nunca perdí el contacto, digamos, con Concepción, con la provincia, siempre estuve yendo y viniendo, digamos. Y hará unos 10 años aproximadamente que bueno, que decidí regresar a hacer más cosas acá. No tenía, digamos, definido la residencia, pero sí que quería dedicarme más. Y eso, bueno, me llevó a viajar mucho más seguido, y bueno, y a generar cosas acá. Eh, Después, bueno, pasó esto de la compañía española, así que bueno, ¿Cómo fue residí en eso? Concepción, trabajaba en Buenos Aires. ¿Cómo fue que te... Eh, al- Sí, con el Silvo Vulnerado, bueno, los conozco hace muchísimos años, organizamos con el grupo El Crisol Teatro un festival de poesía, en el que el Silvo participó, y ahí, bueno, tuvimos como un contacto más directo, y después, a los años, me junté con Luis Felipe Alegre, que es un rapsoda, es el director de la compañía, y bueno, le planteé bueno, que me interesaba trabajar un repertorio de poesía, y la verdad que tenía ganas de hacer como una especie de posgrado en eso, y que no existía algo así aquí, ¿no? Porque la verdad es que todo el tema de la recitación en verso, la declamación, es algo que ya no sé, al menos en la universidad, es muy difícil de encontrar esa especialización aquí. En mi época Y del conservatorio, de lo que era la ENAD, trabajábamos teatro en verso. ¿Ahora no? sí, sí, teatro en verso se estudia, ¿no? Pero en profundidad, Claro, sí, sí. eh, no, digamos, así, un repertorio específico, una escena, una obra, ¿no? Pero yo quería estudiar profundamente no solamente el teatro en verso, sino la poesía en general, ¿no? ¿Y lo pudiste hacer de Y forma lo pude académica? hacer. ¿De forma académica? En realidad, en forma académica no, o sea, ellos son una compañía que tiene más de 40 años, donde trabajan poesía hispanoamericana de América y de España, y bueno, han viajado por toda América, y bueno, tienen un trabajo muy interesante. Eh, el silvovulnerado.blogspot es el sitio web, o por Facebook también lo pueden encontrar, y ahí está toda la trayectoria de la compañía, que la verdad es que es eh, muy prolífica, ¿no? Y entonces me parecía que era la gente ideal para hacer ese trabajo. Y bueno, y ahí hicimos un repertorio que se transformó en un espectáculo que se llama Desde Azul, que es un recorrido por la poética del siglo XX, después del modernismo. Así que es una especie de homenaje a Rubén Darío. Ahí, bueno, tenemos un repertorio que va cambiando, y que está, bueno, donde hay distintos poetas de España y de América. Y en el 2019 estrenamos otro espectáculo que se llama Vuelve Berta Singerman, también en homenaje a la recitadora Berta Singerman. Es una ficción de un encuentro de Berta en México con un recitador español, ¿no? Y bueno, y ahí hacen un ensayo, y bueno, van recorriendo distintos poemas de diversos autores, y se habla, bueno, sobre los criterios, ¿no? de
recitación de esa época, y bueno, y aparecen personajes y poetas y problemáticas vinculadas a lo escénico de esos momentos, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Y qué Eh, fue lo que vos notaste de diferente? Me dijiste que había estado trabajando varios meses en España sí. con el trabajo teatral en Buenos Aires. Para no decir Argentina, ¿no? Porque tenemos diferentes características. ¿Qué fue Sí, lo más profundo? bueno, en realidad los medios del teatro independiente, porque esto también se considera, o sea, digamos que la compañía se mueve entre por ahí espacios más oficiales, otros independientes. La movida en general, el trabajo que se hace y bueno, la dinámica que nosotros tenemos autogestiva, allí también está. Eh, yo creo que por, por ahí lo interesante, sobre todo la compañía se mueve mucho en Aragón, fue la posibilidad de ir a localidades más pequeñas, ¿no? De circular por localidades más pequeñas, que eso fue muy, muy interesante, cosa que acá está tan centralizado, no porque no esté centralizado en Madrid, pero nosotros estábamos en Zaragoza, que es una ciudad muy grande, y movimos mucho a otros pueblos donde, bueno, la gente asistía, ¿no? Y bueno, esa circulación me pareció muy, muy interesante. Vos además, bueno, de Muy ser actriz interesante. también, con esto de armar lo del crisol y todo eso, trabajás mucho en la parte de producción. Sí, ¿Cómo financiaban esa gira en España? ¿Dónde conseguían los recursos? bueno, los recursos en realidad, eso también es una diferencia. En la mayoría de los espacios hay un cachet, digamos. Hay honorarios. ¿Que los paga quién? A veces vas a taquilla, digamos, depende, ¿no? Generalmente los espacios oficiales contratan los espectáculos, ¿no? Los espacios independientes, bueno, como aquí vamos iban a taquilla, pero bueno, un Porque poco acá siempre decimos que de la taquilla no se puede vivir. Digamos que sí, siempre tenés que tener otra cosa como para poder solventar los gastos o solventarte a sí, vos mismo. ¿Allá la sí, taquilla en rendía? realidad, te digo que en realidad es más o menos lo mismo. O sea, es algo que fluctúa, digamos, en algunos lugares te va mejor, en otros lugares no tanto, es como un equilibrio, ¿no? Claro. Este, y también la situación en España cambió bastante eh, ¿Para bien o para mal? en relación a que antes había. ¿Cómo? ¿Para No, bien o no, para...? no, en el sentido que antes había otras posibilidades que ahora no son tantas. Así todo igual hay un movimiento. Hay un festival muy interesante que organiza la compañía que se llama Noches de Juglares, que se hace en junio en un parque que se llama el Parque Delicias de Zaragoza, donde se invita a distintos juglares a presentar sus propuestas. Y bueno, eso, por ejemplo, es un espacio que tiene su cachet, ¿no? Cada artista. Entonces, un espacio de divulgación y de circulación de distintas personas de distintos lugares del mundo también, y un espacio de encuentro. Pero así como existe Noches de Juglares hace muchísimos años, hace más de 20 años, había otros festivales que existían que ya no están, por ejemplo, ¿no? Que no se pudieron sostener de la misma manera por diversos motivos. Pero ahí el sistema Pero bueno, en definitiva, No, no, sí, ¿cómo? sí. No, no, decime. No, que en definitiva el tema de producción y de autogestión y de todo el trabajo que se hace acá, allí en el ámbito independiente también digamos, que las problemáticas con nosotros nos encontramos difieren tampoco tanto, ¿no? ¿Hay algún sistema de organización como está acá en Argentina, la Ley Nacional de Teatro?
En la provincia tenemos el Consejo Provincial de Teatro Independiente, Cava tiene Proteatro. ¿Existe así un sistema de organización estatal para la actividad? Sí, sí, sí. Sí, son organizaciones más culturales que apoyan y fomentan, ¿no? Desde ayuntamientos, no exactamente como proteatro, digamos, No a través ¿no? de una ley. No como una ley nacional como está acá, ¿no? Es más que nada desde los organismos. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, les comento que en Entre Ríos ya trabajamos durante todo este año, el año pasado, en la escritura de una ley provincial de teatro independiente que en este momento se encuentra en estado parlamentario. Y en estado Fue un parlamentario, proyecto, es que todavía no fue tratado en diputados, pero ya se presentó. O sea que en la primera sesión de este año se debería tratar, ¿no? Y es un proyecto que en realidad se había presentado en 2012, no exactamente el mismo porque este año hicimos modificaciones, y que había tenido media sanción y después quedó ahí. Quedó ahí, perdió ¿sí? vigencia y bueno, y ahora un grupo de teatristas autoconvocados de Entre Ríos volvimos a trabajar en ese proyecto y fue muy interesante lo que ocurrió porque hubo una primera reunión en enero del 2020 y después pasó todo lo de la pandemia y bueno, y, y nos empezamos a comunicar por WhatsApp y empezamos a tener reuniones así por Zoom, por Meet, por distintas plataformas y fue impresionante porque al final logramos algo que no se había logrado antes, que era reunirnos de distintos puntos de la provincia, de distintas localidades, incluso no solo de las ciudades más grandes, sino de localidades mucho más pequeñas. Y bueno, y todos los sábados teníamos asamblea y trabajamos con abogadas que iban con nosotras. Abogadas son actrices o que se dedican a la dirección, han tenido experiencias teatrales, así que ellas fueron acompañando la redacción de la ley hasta que, bueno, finalmente a fines de noviembre lo presentamos en diputados, lo presentó la diputada Estefanía Cora y bueno, y adhirieron 15 diputados y diputadas más. Así que bueno, eso ¿Y fue algo cuántos diputados necesitan? bueno, en realidad ahora necesitamos para presentar el proyecto es solamente, o sea, una sola diputada lo puede presentar, digamos. Sí, pero Después las adhesiones son, ¿y para ser eh, aprobado? para ser aprobado tiene que ser aprobado por la mayoría, Claro, digamos. ¿cuántos serían? Y bueno, ahora exactamente no sé cuántos diputados están en la Cámara, tendría que ver, pero bueno, igual con muchos de los diputados ya están al tanto del proyecto y se mostraron con una buena predisposición y apoyaron, digamos, así que esperamos que finalmente se vote, ¿Y se apruebe, mejor dicho. cuáles fueron los cambios de aquella antigua ley? Bueno, hubieron algunos puntos en relación a la división de regiones, por ejemplo, eh, porque, bueno, se hicieron unos estudios y también en relación a cómo eh, se iban organizando las reuniones y aparecían personas de diferentes regiones contando sus problemáticas y sus similitudes o su trabajo en común con otros departamentos de la provincia, entonces así fuimos modificando algunas cosas sutiles, pero bueno, ¿Cuántas, eso después en relación, sí, no, cuántas regiones quedaron más o menos? Justo nosotros estamos 5, discutiendo la regionalización de la provincia de Buenos Aires, que nosotros teníamos ajá, 15, después en la gestión anterior nos bajaron a 8, en lo cual, imagínate, la provincia había quedado enorme.
Bueno, y ahora estamos discutiendo una nueva regionalización, justito ahora. Por eso te preguntaba cuántas Claro, regiones. son 17 departamentos divididos en 5 regiones. Claro. ¿Y qué otros puntos? ¿Te acordás? Bueno, después otros, bueno, o sea, digamos que en la fundamentación se fueron modificando algunas cuestiones. Por ejemplo, la declaración de interés público, eh, como, bueno, como patrimonio material e inmaterial de la provincia, eso, por ejemplo, no estaba. Después hay un cambio en relación a al consejo de dirección. Ajá, Se sumaron suplentes que en ese momento claro, no en el estaba. proyecto anterior no estaban. Eso es Eh, importante. claro, este, Y escúchame, bueno, como ¿y cómo sí. queda conformado el consejo de dirección? El consejo de dirección queda conformado por un representante y un suplente de cada región, más un director bueno, que se vota, digamos, entre todos, que se vota entre esas 5 regiones, ¿no? Ajá. ¿Puede ser alguien Eh, externo a los consejeros electos o es alguien que puede venir de afuera? no, es alguien electo de ahí, no de afuera, digamos. Ujú. Pues Y es un que, secretario, y un claro. secretario general. Nosotros en el 2012 estuvimos ahí con Lito Cruz Claro. apoyándola ahí en Concepción del Uruguay, apoyando la ley. Ah, bueno, Estuvimos, estuvimos en el mismo lugar entonces. entonces nos conocemos. Claro. Estuvimos presentando ahí en un auditorium que tienen, un Sí, fin en de el semana. auditorio, sí, Carlos María Celsi. Y después, bueno, en Misiones logramos sacarla y después estuvimos Sí, trabajando también en Córdoba con Lito, con la ley. ¿Cómo fue armar, volviendo a todo lo tuyo en función de la producción teatral? ¿Cómo fue armar el Crisol? sí. ¿Cómo tomaron la idea de encarar ese proyecto, de tener su propia sala, su propio espacio? Sí, el Crisol surgió en el 2001. Justo. Sí, justo, y bueno, en esa época también surgieron muchas de las salas independientes, Sí, y de por ahí también. el Puma con el Chacarerián, con Dayú también, ¿no? Que tenían, Claro. fue la forma de sacar los recursos que iban a perder, ¿no? Meterlo en una sala. No Avestruz también. Bueno, hay Avestruz, varios espacios que surgieron más o menos en esa época. Y, y bueno, en realidad nosotros para ensayar eh, pagábamos un alquiler, ¿no?, de sala, que por lo que era en ese momento un alquiler, era lo mismo casi que alquilar un lugar. sí. Y ya teníamos la inquietud de tener nuestro propio centro de trabajo, ¿no? Que en principio lo habíamos planteado como un centro de trabajo. Y ese centro de trabajo, que era para ensayos y para nuestras actividades, después con la conformación de la sociedad civil, que fue en el 2003, lo empezamos a abrir a otras compañías y bueno, y empezamos ahí a tener otras actividades y como le pasa a muchas salas, alquilábamos un lugar, se terminaba el contrato y a veces no querían renovar los dueños por los motivos que fuera, ¿no? Y entonces nuevamente empezar en otro lugar, acondicionar el espacio y bueno, y ahí nos mudamos, ahí estamos en Caballito, en Valle y Doblas y después nos mudamos a Quito, ahí a unas cuadras de ahí, ya un poquito más cerca de Almagro, y después nos mudamos a Villa Urquiza, a una, a una antigua marmolería, es un espacio muy interesante, mucho más grande que los anteriores, y después ya en la última mudanza yo no estuve, pero tuvieron 2 mudanzas más, hasta que ahora están en un espacio definitivo.
¿Quiénes son los compañeros del Crisol? ¿Fueron compañeros tuyos en el conservatorio? Marcela Freiman, que estuvimos desde los comienzos, en ese momento estaba Darío Durban, y ahora actualmente Marcela continúa con Martín Ortiz, con el que también, por supuesto, estuvimos trabajando juntos. ¿Cuál fue esa decisión de dejar el Crisol? Y fue muy, muy difícil porque, bueno, fueron muchos años de trabajo conjunto. También en un poquito, en esa época estaba todo el tema de las habilitaciones, allá por todo el tema después de Cromañón, así que estuve también ahí en Artey por el tema de la redacción de la ley de las habilitaciones para los espacios. Fue muy intenso todos esos años. Y bueno, y en el 2011 yo ya estaba con la inquietud de hacer más cosas acá en Entre Ríos. Y eso me demandó mucho más, viajar mucho más. Y bueno, y viajar mucho más implica que uno no pueda estar tanto tiempo en el espacio demanda muchísimo, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Porque estar en Buenos Aires, de alguna manera, es el centro de nuestra actividad, ¿no? Muchas cosas se desarrollan ahí en Cava, producciones, todos los días tenés algo para hacer, todos los días podés ir a ver algo. ¿Cómo fue tomar la decisión de volverte a Entre Ríos? De colgar algunas cosas allá y decidirte irte a la provincia. Sí, un poco fueron varias cosas, ¿no? Por un lado, la cuestión del paisaje, ¿no? Que a mí el río y digamos la naturaleza de acá me llamaba mucho ya, necesitaba como ahí en la calidad de vida, digamos, ya tenía una necesidad de cambiar de lugar, ¿no? Y después me parecía, justamente por esto que decís que es el centro y que hay muchísima actividad y también trabajando intensamente con el tema de las leyes y con la organización de los espacios y todo, también sentía que algo real, ¿no? Pero una cosa es decirlo, saberlo y todo, y otra cosa es cuando uno ya lo siente, bueno, que en otros lugares hace falta, y más en dinamizar la actividad también, ¿no? Que allá estaba como todo tan saturado y está bueno equilibrar un poco. O sea, que lo federal, me sentía un poco también con esa responsabilidad de poder volver y generar cosas acá también. Pero fue como no desde el lugar del deber, sino desde un lugar natural, ¿no? De una necesidad. Y bueno, y eso se transformó en más producciones acá, en gestionar otras cosas acá, aunque viajo, digamos, todo el tiempo a Buenos Aires. ¿Y cómo te encontraste en la provincia? ¿Cuántos años estuviste afuera? Por más que viajaras. Y bueno, casi 18 años. Un montón. Sí, o sea, digamos que o sea, fueron como los mismos años que viví en un buen entonces hasta que volví. ¿Y cómo te lo encontraste? Que me siento... Bueno, igual. Bien, trabajé. El lugar, bueno, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer en Entre Ríos, en Concepción. Hay también todo un recambio generacional, también hay mucho cambio de gente, ¿no? También lo que pasa es que por ahí los jóvenes que se dedican al teatro y que están en un proyecto después se van a estudiar o deciden seguir con otras cosas. Hay poca gente tal vez que vuelve, pero también hay gente de afuera que está haciendo teatro acá, que decidió residir en la provincia y está generando cosas muy interesantes, sumada a la gente que sostienen, ¿no? La actividad. Por ejemplo, que también, ¿quiénes están que se han radicado ahí en la provincia?
Bueno, hay gente bueno, en Paraná hay gente que se ha radicado, por ejemplo, la gente del Teatro del Bardo, ¿no? Que es gente que venía de Buenos Aires o de otros lugares. eh, o bueno, está Nadia Catandón, que es de La Pampa, por ejemplo, eh, entre otros, ¿no? Que de repente Y han decidido vos has habitar tenido, el suelo entrerriano y hacer cosas profesionalmente. vos has tenido conversaciones Perdón, de, te escuché. si vos has tenido conversaciones con ellos de por qué eligieron Entre Ríos. No, 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 no exactamente. Por ahí, no lo sé, No, por ahí son como otras cuestiones de estudios, ¿no? O personales, o la verdad es que no he charlado Yo a por qué han elegido estos espacios. otros compañeros y compañeras le he preguntado cómo es el teatro entrerriano, si el teatro entrerriano tiene alguna particularidad en especial. La misma pregunta te hago a vos. Bueno, como particularidad, es un poco lo que charlábamos en las asambleas, ¿no? Es una comunidad teatral que, digo, en los últimos años, porque un movimiento teatral muy importante a fines de los 80, en los 90, un encuentro. Hubo mucho movimiento también, ¿no? y de creadores, eh, tal vez que en ese momento están trabajando mucho por el grupo Mente, que en este momento no hay un rasgo que identifique, justamente es la variedad de cosas que se están haciendo. Hay productores muy, muy diversos, con estéticas muy distintas, eh, y eso es lo enriquecedor. Yo creo que ahora estamos en una etapa de reconocimiento de la comunidad teatral. Estamos eh, sabiendo, digamos, quiénes somos. Creo que lo que pasó con el proceso de escritura de la ley fue muy interesante por eso, porque nos permitió eh, saber quiénes somos, ¿no? Y en qué andamos, y bueno, y construir un proceso que además es complejo, ¿no? Y en estas circunstancias ni hablar. Entonces, bueno, fue un sostén para la actividad teatral esos encuentros muy importantes, muy importantes. Y en relación a esto, por ejemplo, aquí en Concepción, en el barrio San Isidro, estamos armando una biblioteca comunitaria y un centro de documentación teatral que lleva el nombre justamente del que fue mi primer maestro de teatro, Félix Oscar Gutiérrez, y estamos ahora en un momento de gestionar los recursos para la construcción. Y bueno, ¿Cómo viene nos eso? han donado muchas bibliotecas, eso es muy, muy ¿Y el espacio? ¿El interesante. espacio? ¿Cómo? ¿El espacio? El espacio, en el barrio San Isidro hay un Zoom que lo maneja lo coordina una asociación barrial, y donde Félix hizo un trabajo social bastante importante durante muchos años, no solamente en ese barrio, sino en otros barrios de Concepción. Y entonces, hablando con la gente, que muchos habían crecido haciendo teatro con él, eh, bueno, eh, apoyaron esta idea de crear un lugar donde esté su archivo, digamos, donde encuentre su obra en particular, y después, bueno, la obra de otros creadores entrerrianos que hasta ahora no habían tenido un espacio. Y justo paralelamente a esta organización del Centro de Documentación apareció Paraná, que también estaba armando un centro de documentación de Entre Ríos, pero digital. Claro. No están pensando en un espacio físico. Así que, bueno, en ese sentido, el 2020 que fue tan duro,
eh, fue, fue productivo, ¿no? Claro, y sobre todo estas nuevas tecnologías nos sirvió también para... Nosotros comenzamos haciendo esto en el 2009, pero viajábamos a Ajá, hacer las entrevistas. claro, Entonces, después los costos eran altísimos. Y bueno, la pandemia hizo que recuperábamos ese tiempo perdido y podemos acercarnos a mucha más gente, ¿no? Entrevistar a mucha más claro, gente, conocer a muchas más compañeras, compañeros, compañeros. claro. Eh, hay algunos centros también de estudio de investigación, por ejemplo en La Plata, la Biblioteca Medisa. ¿Están en contacto con ellos? No, con ellos específicamente no, estamos en contacto con el INET, Ujú. con el Instituto Nacional de Estudios Teatrales, de allá de Buenos Aires. Estuvimos ahí participando en algunas charlas que hicieron. Carlos Foss nos está asesorando con todo el tema de ahí del Centro de Documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires. Él nos está asesorando con toda el armado, digamos. Y después, bueno, tenemos algunos colaboradores de aquí de la provincia, investigadores como Guillermo Meresman, por ejemplo, que es un investigador muy importante que sigue trabajando aquí, y entonces, eh, bueno, vamos ahí de a poquito armando un equipo de gente y también, bueno, los materiales que van circulando y sobre todo de reunir, porque lo que pasa con esto es que mucha gente tiene los archivos en sus casas, o sea, o los familiares de los directores que ya no están más, y bueno, y qué hacen con todo eso, que es un archivo muy valioso. Digamos que para conocerlo tenemos que ir a la casa, bueno, ¿no? Es como Sí, otro. claro. Entonces, que estén centralizados en un lugar, que estén un poco más a mano, viene bien. No, eso es fundamental. Acá, por ejemplo, muchas veces han fallecido directores, gente de teatro y los herederos no saben qué hacer con los libros, a dónde donarlos. A veces terminan en la Claro, calle, bibliotecas claro, enteras claro, o en segunda mano y se pierde todo ese material. claro, Colecciones y colecciones de revistas, de teatro que no se consiguen más. claro. Está muy interesante. Y con el INT, recursos del INT llegan. Sí, 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 con el INT sí, la representación de aquí de Entre Ríos, bueno, justo ahora estuvo el cambio de representante, pero bueno, eh, bien, con el INT tenemos, por supuesto, relación, pero todavía no hemos hecho ninguna gestión, digamos, de recursos. Ahora estamos con un tema del programa Puntos de Cultura, que ahí conseguimos un apoyo, que está muy bien, y estamos con todo el tema de los permisos, más que nada municipales para la construcción. Bueno, con una etapa previa, Claro. digamos. ¿Y estuviste produciendo algún espectáculo ahora últimamente, antes de la Eh, pandemia? sí, eh, bueno, este, sí, en relación por ahí a la producción teatral y a esta como saturación, digamos, de oferta, ¿no? Virtual y todo, Sí. hice algunas cositas. Por un lado fue, bueno, el instituto sacó una línea que era sobre performance en espacios, digamos, una línea especial, y entonces, bueno, ahí hice una selección de cuentos de Adolfo Pérez Esquivel en Kamishibai. El Kamishibai es un retablo, es una técnica de teatro japonés pequeño, digamos, que era como muy en formato para la pantalla teatralizado. Entonces, bueno, hice eso con el apoyo del instituto y después participé en un proyecto que se llama Proyecto Casa, que lo organiza una compañía de Paraná, donde, bueno, se hicieron proyectos así virtuales, donde teníamos 24 días para crear con personas que no conocíamos Ujú. algo, una obra, ¿no? No tenía que ser una obra, no estaba digamos,
la cuestión de una obra teatral, una obra. Entonces, bueno, había músicos, bailarines, actrices, actores, directoras, directores, Bueno. y yo dirigí una propuesta con una actriz de Paraná y con otra actriz de San Juan. Y nuestra propuesta, que se llamó Casa 12, consistía en hacer un vivo, o sea que estaban las dos actrices al mismo tiempo. Después otros hicieron una versión de lo que habían hecho grabadas, otras, bueno, cada uno hizo como Sí, su... sí. bueno, eso fue un proyecto muy, muy interesante, bueno, muy, muy bueno. La verdad que fue muy linda la experiencia, muy intensa, y esta posibilidad de trabajar con gente que está en otro lugar y que además no nos conocíamos, ¿no? Claro. Fueron triadas que armaron las organizadoras de esto. Entre Ríos es una Así que provincia bueno. que, Entre Ríos es una provincia que ha querido, ya hace varios años atrás, que viene como remando temporadas teatrales en el verano, ¿no? Que sea también así como Villa Carlos Paz, Mar del Plata, un lugar donde puedan ir las producciones teatrales de Buenos Aires, pero inclusive hay producciones de la misma provincia, que yo, por ejemplo, en Colón, en los lugares, ¿no? Donde hay balneario. ¿Cómo va ese proyecto? De tenerlo como una plaza teatral para... Y mira, ahora no sé bien qué decirte. Con esta situación no sé qué decirte, porque yo creo que el tema de aceitar un circuito aquí en la provincia sería ideal, ¿no? De aprovechar todos los puntos turísticos que tiene la provincia y hacer un recorrido de distintos espectáculos sería algo que estaría bárbaro, pero que por el momento no se ha logrado, ¿no? Y en esta circunstancia en la que estamos, eh, menos. menos, ¿no? O sea, no, ahora, bueno, digamos que las producciones que se están haciendo, las pocas producciones que se están haciendo son al aire libre, ¿no? Bueno, por supuesto, con todos los recaudos que hay que tener, pero las salas no están abiertas. ¿Y cómo está la Eh, situación de las salas? ¿Qué conoces de la situación de las salas en... bueno, paralelamente a estas reuniones que hemos tenido por la ley, también se conformaron otros grupos, ¿no? Y entre esos, eh, las salas, porque, bueno, las salas que, si no me equivoco, son 17, conformaron una agrupación que se llama OT Danán, eh, que, bueno, pudieron en esa agrupación gestionar distintas cuestiones con el gobierno, por ejemplo, bueno, eh, como poder tomar algunas medidas, ¿no? De emergencia Claro, cultural en esta circunstancia. Eso fue algo positivo. Lo negativo es que muchos espacios cerraron. Es muy difícil sostener la actividad acá, en cualquier lugar, ¿no? En un sí. espacio. Pero bueno, sin ningún apoyo, o con un apoyo que, o sea, es un tema grave el de las salas. Por suerte hubo otros espacios que pudieron sostenerse, ¿no? Con todas las dificultades y con todo, pero que lograron por ahí llegar a acuerdos con los propietarios donde alquilaban, ¿no? Como, bueno, hubo como diversas maneras, ¿no? De poder sostener los lugares, pero bueno, el año fue muy, muy difícil para las salas, muy difíciles. Muy difícil y digamos, desde la ley también lo que pensamos era bueno, en generar una ley que nos, o sea, estar pensando a la larga, ¿no? Porque lo que pasó con muchos espacios era inmediatamente resolver esto, resolver lo otro, ni hablar de la situación de los artistas, como, bueno, en situaciones de mucha inmediatez. Lo que estuvo bueno de la construcción de la ley fue, bueno, esto está pasando ahora, estos son los problemas de ahora, pero además, ¿cómo cómo queremos continuar? Porque también quedaron en evidencia
todos los aspectos más frágiles, ¿no? Y la precarización laboral que existe, y bueno, y las condiciones en las que se trabaja. Bueno, también lo que develó todo esto fueron otras problemáticas más profundas. Entonces no es volver por volver y volver de cualquier manera y abrir las puertas porque hay que volver a hacer teatro, sino bueno, hay que atender otras necesidades que son muy importantes para la continuidad del teatro, ¿no? Vos Y sabés bueno, ¿y de que qué manera? Sí. acá en Buenos Aires creamos un observatorio teatral para la provincia, donde estamos pidiendo que el trabajador de teatro y de la cultura sea declarado como trabajador esencial. Entonces pase al primer sector, no al tercer sector como está ahora, que es un artículo de lujo. Eso nos parece que es fundamental para poder interpretar esta realidad, porque si no vamos a ser Claro, los últimos de la cola en claro, abrir, en trabajar, en tenernos en cuenta, porque se puede entrar en otros programas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Qué sé claro. yo, a un bar, por ejemplo, el Estado ahora le está haciendo balcones para que pongan las mesas y todo eso, pero en el sector del teatro y la cultura estamos esperando el bolsón de comida, el que lo declaran de emergencia, yo lo llamo las dádivas. Pero si nosotros Ujú. entramos en el primer sector y somos considerados trabajadores, entramos en otras posibilidades de trabajo, ¿no? Para no tener que cerrar salas, porque después yo armé 2 veces salas. Ya no quiero armar más, porque lo que cuesta armar, hasta que ponerla en funcionamiento, que después sea medianamente rentable, aunque sea para poder solventar el alquiler. Creo que tenemos que pensarlo desde ahí, ¿no? De que es un trabajador, es un trabajo, es esencial, porque otra cosa hubiese sido la pandemia sin los artistas. Claro, Era como tener un plato de comida todos los días, como tener la luz, el gas. totalmente, Entonces la cultura hay que verla desde totalmente. ese lugar. Karina, me parece que estás como más para quedarte en Entre Ríos que para volver acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, por suerte también las clases las pude dar a distancia en la universidad, así que bueno, eso también, eh, bueno, me permitió asentarme un poquito más acá, parar un poco y bueno, y poder seguir trabajando, ¿no? ¿Quién es el rector Bien, del IUNA? Sandra Torlucci. Sandra Torlucci es la rectora de la UNA y el decano de Artes Dramáticas, que es el departamento donde trabajo yo, es Gerardo Camiletti. Ah, Camiletti, fue profesor mío, Camiletti, en la UNTREF, en la Universidad de Ah, 3 de Febrero. Mira, sí, ahora había otro profesor, este, mira, qué bueno saber de él ahí. Eh, bueno, Karina, seguramente me faltaron un montón de cosas de preguntarte, pero bueno, ya no va, ya va a haber otra oportunidad de seguir charlando. Y bueno, esto lo vamos a compartir con todos los compañeros iberoamericanos, ahí de todo Teatro Entre Ríos. Y bueno, fue un gusto charlar con vos y siempre le pedimos un mensaje, que le dejes un mensaje a las compañeras y a los compañeros que te están mirando. bueno, primero agradecerte, agradecer a la gente por este espacio de difusión federal. Es muy necesario el intercambio y la circulación también de información y saber en qué andan los compañeros y las compañeras de otras regiones del país. Es muy importante. Y bueno, creo que lo más importante ahora es el ánimo. Ánimo para todos los colegas, las colegas que se dedican a esta profesión esencial para el espíritu, el pensamiento, para el cambio de, de este mundo en el que estamos. Así que bueno, yo creo que en este momento lo más importante que podemos hacer para sostenernos es esto, es estar pensando conjuntamente en una manera de poder
continuar con nuestra profesión mejor de la que estábamos, defendiendo nuestros derechos, esto que vos decís de posicionar nuestra profesión como un trabajo esencial, y bueno, y a seguir luchándola juntos y juntas. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, gracias a vos, Fabián, y gracias a todos ahí por el aguante. Un Gracias. abrazo. Otro.